Tal vez por el proceso actual de descomposición y demolición de Chile, el cambio climático y el impulso a las energías renovables estén pasando inadvertidas. Pero no, ya que en un artículo de Mercurio del 30 de septiembre pasado, página A2, el presidente de Enel Chile, don Herman Chadwick Piñera, los puso nuevamente en primer plano, en donde apasionadamente nos intenta encantar con las bondades de esas energías de color verde. Entre otras virtudes sostiene que, abre comillas, no podíamos quitar las fuentes generadoras en base a combustibles fósiles si antes no habíamos avanzado por el camino de las energías renovables, cierre comillas, rematando con orgullo que, al cerrar Bocamina 2, somos la primera empresa en terminar con la generación a carbón y seguiremos construyendo plantas renovables que nos permitirán aportar más energía al país. Cierre comillas. Grave falsedad expresada por el ejecutivo más importante de la generación eléctrica nacional, porque no se puede aportar más energía al país con renovables si éstas no van necesariamente acompañadas de a lo menos igual capacidad de generación térmica y, por lo tanto, no se puede reemplazar 1 megawatt de generación a carbón por 1 megawatt eólico o solar, si se quiere mantener un suministro continuo y estable. Para hacerlo, necesariamente se debe agregar a ese megawatt verde a lo menos 1 megawatt de capacidad de generación a gas, para respaldar las intermitencias naturales de las primeras, forzando a la última a operar ineficientemente, manteniéndola siempre operativa, quemando combustible, incluso cuando no genera electricidad, y lista para despachar electricidad mientras se espera que el sol o el viento decidan irse. Ello, junto al aumento de la participación de los costos de generación renovable, hace que el costo de la electricidad, aquella que pagamos todos nosotros, inevitablemente aumente. Con las renovables, los costos se suman, no se reemplazan. ¿Por qué no admite, señor Chadwick, que lo anterior ocurre en todos los países del mundo que le han declarado la guerra a los combustibles fósiles, intentando reemplazarlos por renovables, como claramente ocurre hoy en toda Europa? ¿Esto es lo que él llama ser responsable con sus clientes? Pues en el 2019 las adorables renovables dejaron a Chile como el tercer país más caro del mundo en energía eléctrica industrial, después de Japón e Italia. Todo nuevo récord para Chile. Aparte de desmantelar las fuentes más económicas de generación, el carbón, para reemplazarlas por las caras, débiles, ineficientes e inestables renovables, pero sin sumar las térmicas de respaldo que brillan por su ausencia, ya antes siquiera de empezar su construcción. En Chile se canceló hace 12 años atrás y con un simple telefonazo presidencial de su primo en mano, el fantástico proyecto Barrancones de 540 megawatts, proyecto que había pasado por partida doble todos los exámenes medioambientales, dejando al país a merced de la obsesión verde y del peso muerto de las renovables. Pues sí, las renovables son un parásito de la economía en cualquier país. Mientras tanto, hacia julio de 2022, solo en centrales a carbón, China ya tiene aprobadas y en construcción el equivalente a casi 20 veces la generación eléctrica total chilena. Allá no tienen como correlato terminar con las energías contaminantes, como recita Herman Chadwick en su poema de Mercurio, porque el CO2 no es un gas contaminante. Por el contrario, es el alimento de las plantas y más CO2 en la atmósfera ha reverdecido el planeta en un 15% en los últimos 40 años. El precio de los granos ha disminuido enormemente. Su tasa de producción ha aumentado como jamás antes en la historia y ha sacado del hambre a miles de millones de seres humanos. Por eso a CO2 se le conoce también como el gas de la vida. Así es como,
a través de subsidios e impuestos para financiar ese peso muerto que pagan los demás, lo que indudablemente ha significado jugosas ganancias a Enel a costa del encarecimiento de la electricidad que también pagan los demás, comenzó la siembra del territorio nacional con las energías sustentables, siguiendo los dictámenes de los gobiernos de izquierda de Bachelet, de su asesor Al Gore, de su primo hermano Piñera, del señor Boric, de la ONU, de su Agenda Comunista 2030, del Acuerdo de París, del IPCC y de otros redundantes, pero no menos peligrosos, como el de Escazú, todos basados en la salvación del planeta de un no problema, cuál es el fraude del calentamiento global antropogénico. ¿A qué amo sirve el señor Chadwick? ¿A Enel? Lo que es comprensible. ¿A Bachelet? ¿A su primo? ¿A la ONU? ¿O a todos los anteriores? Porque definitivamente a Chile no. El señor Chadwick destaca y reitera las cualidades de las sostenibles, como además de ser amigables, abre comillas, con el entorno, fuentes de energía justas, una apuesta por el planeta, limpias y responsables con nuestros clientes, con el abastecimiento de las familias, de los pequeños y grandes comerciantes y de las industrias que mueven a nuestro país, cierre comillas. Desgarrador, pero falso. Porque lo que tampoco nos narra el alto ejecutivo de Enel es que las renovables son las fuentes más sucias que se hayan jamás inventado en nombre de la salvación. Pues nada de romántico tiene el blood mining o la minería sangrienta en el Congo para la extracción del cobalto usando niños menores de hasta 6 años, muchos de los cuales mueren intoxicados, o de la esclavitud para la minería de tierras raras en China. ¿Es eso justo para el señor Chadwick? Menos aún hace mención del daño ecológico irreparable en la extracción y producción del neodimio y de los desechos radiactivos como el torio y el uranio, y tóxicos como metales pesados, ácidos y fluoruros. ¿Es eso limpio para el señor Chadwick o responsable con el planeta? Esperable era que en su justo mensaje no nos advirtiera que una sola turbina eólica contiene horror más plástico en una de sus aspas que 5 millones de celulares, o que una pequeña planta fotovoltaica para energizar un data center utiliza más vidrio que 50 millones de celulares, o que una planta solar pequeña de 100 megawatts requiere de hasta 23.000 toneladas de agua anuales para ser usada en el desierto de Atacama solamente para limpiar los paneles. Tampoco nos informa que nadie ha resuelto el problema de cómo reciclar, almacenar y desechar decenas de millones de toneladas de sus componentes acumulados no reciclables al término de su vida útil, ni qué hacer con los desechos de alta toxicidad en su minería. A esto llama Herman Chadwick responsabilidad con las familias, con las comunidades que nos rodean y con el planeta, como cita en su artículo. Aparte de que las renovables hacen aumentar las emisiones de CO2, como ocurre en las redes eléctricas no ideales o normales como las del planeta Tierra, por aquello de los respaldos de fuentes térmicas necesarias para que las de color verde funcionen, sus clientes, o sea los chilenos, enfrentarán cada vez más y mayores alzas en el precio de la electricidad a medida que sigan aumentando sus, abre comillas, energías limpias que pensaba que eran del futuro, cierre comillas, pero que son del pasado en realidad, y de las que la humanidad se deshizo después de la revolución industrial, cuando descubrió que el carbón, el petróleo y el gas eran fuentes de energía abundantes, estables, poderosas y económicas. Esas alzas, si bien empezaron con uno de los tantos legados de Bachelet, su Plan de Acción Nacional de Cambio Climático y sus 96 impuestos y regulaciones, marco en el que anunció que el metro sería energizado en un 76% con energías renovables, lo que provocó un alza de su costo de electricidad en un 210%, Piñera las tomó solo como primer peldaño para impulsar sus propias medidas redentoras, lanzando en el año 2018 su Ruta Energética de Chile, su descarbonización o decapitación de la economía, sus 11 megacompromisos con el planeta, o con la ONU más bien, y su ley marco de cambio climático, que Boric y el Congreso marxista friendly felices promulgaron. Como si no fuera suficiente,
Aparte de la justa alza en los precios, habrá aún más bondades para las renovables. La red eléctrica nacional será cada vez más inestable por cada megawatt de potencia térmica que se le quite al sistema para reemplazarla por aquellas de la Edad Media. Acelerará la ruina económica de Chile en la forma de pérdida de competitividad, fuga industrial y de capitales, de cesantía y de miseria, para terminar en desolación y muerte. Entre paréntesis, la excusa de los 30 pesos del alza del pasaje del metro del 18 de octubre del 19 causó más de 50 muertos. Cierre paréntesis. Afectando primero y como siempre a los más pobres, como ya está ocurriendo en otras partes, pero que al señor Chadwick no le interesa comentar. En efecto, aparte del aumento del precio de la energía, las archiprobadas insostenibles renovables han causado un desastre por los apagones y estragos en China, España, Canadá, Estados Unidos, en lugares como Adelaida y South New Wales, en Australia, en el sur de Inglaterra y Gales, en el norte de Inglaterra, en donde durante el invierno de hace 4 años atrás murieron de frío 24.000 personas adicionales por no poder pagar el justo precio de la energía necesaria para calefacción. En Alemania, donde el 60% de la población vive bajo pobreza energética, país donde hoy se entregan mantas a los niños en las escuelas para soportar el frío, recién empezado el otoño. Y en ambos países, en donde el precio de la electricidad habrá subido en 10 veces solo durante 2022, causando el cierre o la quiebra de decenas, no miles, sino que decenas de miles de empresas de todos los tamaños. Desde el verano pasado se están talando enormes áreas de bosques en Alemania para tener leña para el invierno y su precio se ha disparado. En febrero de 2021 en Texas murieron más de 400 personas por un apagón renovable gracias a la dependencia del 22% de las dignas turbinas eólicas y que duró solo 5 días. Robert Jungnischke, consultor alemán experto en apagones y redes eléctricas, ha advertido de inminentes apagones masivos y continuos en Alemania y Europa durante el invierno 2022-23 por la escasez de gas y por la dependencia en las energías renovables. Asimismo, estimó que el 30% de los equipos eléctricos y computadores se destruirán y que el daño económico y las muertes serán caóticos. El caos sobrevendría durante semanas o meses, concluye Jungnischke. Ojalá que el señor Chadwick esté consciente del desastre que ya azota Europa y que se prevé catastrófico este invierno, no por la guerra Rusia-Ucrania, sino por la guerra a los combustibles fósiles y los demenciales y corruptas políticas energéticas de izquierda de ese continente y que dolorosamente están pagando hoy. Guerra que el presidente Enel ha traído tan pacíficamente a Chile. Abre comillas, desde el viejo continente, donde escuchó del grupo Enel que había comenzado una cruzada para hacer de las energías renovables no convencionales una realidad, cierre comillas, realidad que está llevando a Chile por sí sola al abismo energético y a un caos económico y social jamás antes visto. Mientras el castillo de naipes verde ha comenzado a derrumbarse estrepitosamente en Europa, el señor Chadwick, así como el merluzo gobierno actual, quiere seguir construyendo el propio en este lado del charco, pues, como persona responsable que dice ser, su compromiso es con Bachelet, con Piñera, con Boric, con la ONU y con Enel, pero no con las familias, no con las comunidades que nos rodean, no con el entorno, no con sus clientes, no con el medio ambiente, no con la economía y desde luego no con Chile y no con el planeta, que para estos efectos no sabe siquiera de nuestra existencia.